Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es origen de las culturas peruanas, ¿no? Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciendo recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, muy importante, antes de y después de las diferentes actividades que se realicen durante el día. Bueno, después de estas informaciones, vamos a dar inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy viene teorías sobre el origen de las culturas peruanas. Vamos a hablar de la teoría inmigracionista. ¿Qué nos dice la teoría inmigracionista, no? Vamos a ver cuál fue la primera cultura que dio origen a las demás culturas. En esta oportunidad vamos a hablar de la cultura inmigracionista. Esta teoría fue desarrollada y sostenida por el arqueólogo alemán Max Uhle. Sostiene que nuestra cultura tuvo orígenes en la costa peruana. Es decir, para Uhle, las primeras culturas eran Mochica y Nazca. Se ubica entre los años 200 y 800 después de Cristo. Estas culturas tenían su origen en la cultura Centroamérica, como los mayas y los aztecas, lo cual llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión que llega Max Uhle? ¿Qué dice Max Uhle? Que los hombres que llegaron al Perú lo habrían hecho por el mar, procedentes de Centroamérica, que junto con los instrumentos de navegación habían traído las lenguas, las costumbres que ha considerado como base a las muestras. Bueno, en conclusión, ¿qué nos dice Max Uhle? Estamos hablando de las primeras, origen de las primeras culturas peruanas, ¿no? Teoría inmigracionista. Teoría inmigracionista fue desarrollada por el arqueólogo alemán Max Uhle. ¿Qué nos dice Max Uhle? Nos dicen que las primeras culturas que dio origen a las demás culturas peruanas fue la cultura nazca y la cultura mochica. ¿Por qué? Porque él comprobó una antigüedad que se habían desarrollado estas culturas entre los años 200 y 800 después de Cristo. También dice que los primeros hombres que llegaron aquí al Perú habían sido procedentes de Centroamérica, ¿no? Habían venido de Centroamérica. Junto con ellos trajeron instrumentos de navegación, las culturas, las lenguas y las costumbres. Eso es lo que nos dice Max Uhle acerca de cuál fue para él, para Max Uhle, las primeras culturas que dieron origen a las demás culturas fue la cultura mochica y la cultura nazca, porque tiene una antigüedad de 800 a 200 años después de Cristo se desarrollaron. Dice. ¿De dónde procedieron estas culturas? Estas culturas dicen que procedieron de Centroamérica. Así nos dice. Y junto con ellas, ¿qué trajeron? Trajeron la cultura, lenguas y costumbres que dieron origen a nuestra cultura para que se pueda desarrollar. Pero tenemos acá la teoría autoctonista, que fue desarrollada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Sostiene que la cultura no es de origen Centroamérica, como nos dice Max Uhle, sino que se desarrolló en nuestro Perú. Y sostuvo lo siguiente, que la teoría inmigracionista quedaba destituida con el descubrimiento de la cultura chavín, habiendo comprobado su antigüedad entre los años 900 a.C. hasta 200 años antes de Cristo, anterior a los mochicas y a los de Paracas, que la cultura chavín, descubierta por Julio César Tello, era la cultura matriz peruana, que quiere decir que era la primera cultura que daba origen a las demás culturas, que vinieron en hordas, errantes, en su labor diaria de cazadores, recolectores, deteniéndose en Huari, en donde por facilidades del ambiente conocieron la agricultura, construyendo poblados, convirtiéndose en cultivadores de la quinoa, papa, posteriormente siendo buriladores y cinceladores de oro en
artificio, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué nos dice la teoría autoctonista? La teoría autoctonista, planteada por el arqueólogo Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, nos dice que la primera cultura que da origen a las demás culturas peruanas es la cultura chavín, porque Julio César Tello comprueba que la cultura chavín es más antigua que la cultura mochica y la cultura nazca. Porque la cultura mochica, la cultura nazca tenía una antigüedad de 200 a 800 años después de Cristo. En cambio, la cultura chavín tiene una antigüedad de 900 años antes de Cristo y 200 años antes de Cristo, ¿no? Viendo así la antigüedad de estas culturas, es obvio que la cultura chavín es la primera cultura que da origen a las demás culturas. Por antigüedad, la cultura mochica y nazca se desarrollaron después de Cristo, entre los años 200 y 800. La cultura, chavín, se desarrolló antes de Cristo, entre los años 900 y 200 antes de Cristo. Ahora, para Julio Cetello, dice que los grupos humanos no vinieron de Centroamérica, como nos dice la cultura inmigracionista de Max Zuller, sino que los grupos se desarrollaron aquí, en el Perú. Esos grupos se desarrollaron en nuestro Perú, ¿no? Y la cultura peruana se desarrolló aquí en el Perú. También dice que vinieron unos errantes con una labor que tenían de cazadores, recolectores, de tenientes, de Huari, en donde por facilidades del ambiente conocieron ellos también la agricultura, convirtiéndose, pues, ¿no?, en cultivadores de la quinoa y de la papa. Bueno, está claro, de acuerdo a la teoría autoctonista planteada por el arqueólogo Julio César Tello, que dice que la primera cultura peruana que da origen a las demás culturas peruanas fue la cultura chavín, comprobando la antigüedad de 900 a 200 años antes de Cristo. Max Zuller se equivocó porque él nos dijo que las primeras culturas eran mochica y nazca, con una antigüedad tenía de 200 a 800 después de Cristo. Julio César Tello comprobó que la cultura matriz es la cultura chavín, porque se desarrolló primero que los paracas, que los nazcas y los mochicas, ¿no? Y que se desarrolló aquí en el Perú. Se desarrollaron, no como dice Max Zuller, que vinieron grupos de Centroamérica trayendo su cultura, su lengua y sus costumbres. No, nuestra cultura se desarrolló aquí mismo, en nuestra tierra peruana, según el arqueólogo Julio César Tello. Eso es lo que nos dice. Y tenemos la teoría aloctonista, conocida como la teoría de las holoctonistas múltiples, sostenida por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann. ¿Qué nos dice Federico Kaufmann? Que los primeros grupos que llegaron al Perú ingresaron en una cultura muy rudimentaria, traída de Mesoamérica, es decir, hoy en día Centroamérica. Eso es lo que nos dice Federico Kaufmann. Aquí Federico Kaufmann no nos dice qué cultura fue la primera ni cuál fue después. Para él nos habla de cómo se desarrolló la cultura peruana. Para él dice que los primeros grupos que llegaron a aquel Perú fueron traídos de Mesoamérica, es decir, de América Central, ¿no? Tales grupos ingresaron por Sudamérica. Afirman también que esta cultura fue proveniente de Valdivia y el Ecuador. Eso es lo que nos dice Federico Kaufmann, que los grupos que ingresaron al Perú, ¿de dónde vinieron? De Mesoamérica, es decir, de América Central. Después provinieron por Valdivia y llegaron al Ecuador. Después del Ecuador al Perú. Eso es lo que nos dice la teoría holoctonista de Federico Kaufmann. Y tenemos la teoría hologenista de Guillermo Lumbreras,
¿Qué nos dice Guillermo Lumbreras? Sostiene que mediante esta hipótesis y externos, ¿no? Esta hipótesis nos señala que todos los factores internos y externos confluyen en los procesos de los cambios, los que se presentan cuando el nivel de desarrollo histórico de los pueblos lo permite y requiere. De tal manera, las culturas habrían sido síntesis de factores externos, a lo mismo que habrían tenido logros internos, y que todos estos factores confluyentes posibilitarían la irradiación de las culturas, si el momento histórico lo permite. Acá Luis Guillermo Lumbreras y Federico Kaufmann no nos hablan de la antigüedad de cada cultura o qué cultura. Ellos más bien hablan de cómo se desarrollaron las primeras culturas, ya que estamos observando que Federico Kaufmann nos dice que hubieron grupos que vinieron desde Mesoamérica, es decir, América Central. Después ingresaron por Valdivia, Ecuador y posteriormente llegaron al Perú. Aquí Guillermo Lumbreras nos hablan también cómo se desarrolló las primeras culturas. Para él nos señala, él habla de los factores internos y externos, que estuvieron en constantes cambios. Lo que presenta cuando, es decir, que la primera cultura se desarrolló debido a los factores internos que tenía. Es decir, que cogió todo lo de aquí del Perú, ¿no? Y obviamente a factores externos fue copiándose de las demás culturas que había a su alrededor, ¿no? Pero para él dice, señala que todo, la hipótesis, él dice que las culturas se desarrollaron debido a los factores internos y externos, ¿no? Este desarrollo le permite a los pueblos, ¿no?, que den una idea clara acerca de cómo se desarrolla una cultura internamente, es decir, con lo que ellos presentan. De repente se desarrolla la agricultura, la ganadería, la cerámica, es decir, que los primeros pueblos copiaban o se desarrollaban de acuerdo a su creatividad, de las cosas internas que tenían y que podían realizar. Claro que también copiaban de las cosas externas de las demás culturas, cómo iban desarrollándose o qué iban creando, y ellos también iban perfeccionándolos, ¿no? Más adelante se copiaba de las demás culturas su desarrollo, es decir, los factores externos, y ellos también para poner su creatividad y de esa manera poder superarse cada cultura. Pero de acuerdo con la realidad, nos habla aquí cómo fue el origen de las primeras culturas. Vemos que Max Uhle lo que más habla sobre cuál fue la primera teoría que dio origen a las demás, la primera cultura, disculpen, que dio origen a las demás culturas. Para Max Uhle, en su teoría inmigracionista, nos dice que la primera cultura fue Mochica y Nazca. Pero Julio César Tello les refuta y hace una investigación más profunda y se da cuenta que la primera cultura que da origen a las demás culturas es la cultura chaví. Le demostró con la antigüedad, dice que se desarrolla entre los 900 años a 200 años antes de Cristo. Pero para Max Uhle, la cultura mochica se desarrolló después de Cristo, entre los años 800 y 200. Podemos observar, de acuerdo a su hipótesis, su tesis de Julio Cetello, para él la primera cultura fue la cultura chaví. Pero hoy en día vemos otra realidad muy diferente. Esta tesis de lo cual estos arqueólogos habían estudiado fue modificada gracias a investigaciones más profundas que han seguido nuestros arqueólogos peruanos.
en el cual tenemos aquí nuestra arqueóloga peruana Ruth Chadi, que nos dice, descubrió que los centros culturales de Caral, que se desarrollaron entre los años 300 y 3000, disculpe, entre los años 3000 y 1800 a.C., considerado como la cultura matriz del Perú. Fue descubierta por Ruth Chadi en el año 1997. Entonces, estamos viendo las investigaciones que se han seguido nuestros arqueólogos peruanos y tenemos aquí en este momento a nuestra arqueóloga peruana, no, muy reconocida, nuestra arqueóloga peruana, Ruth Chadi, que hoy en día enseña en la Universidad Mayor de San Marcos, que está viva todavía y continúa con los estudios acerca de la cultura caral. Según las investigaciones que ella hace en el año 1997, estas investigaciones iban años atrás, pero en el año 1997, Ruth Chadi da a conocer a todo el mundo, que la primera cultura peruana que da origen a la demás cultura, es decir, que la primera cultura que se desarrolló fue la cultura caral, y lo demuestra con una antigüedad de 3000 años a 1800 años antes de Cristo. Entonces, con esta nueva tesis planteada por Ruth Chadi, queda descartada la tesis del arqueólogo peruano Julio César Tello. Pero como podemos observar, nuestro arqueólogo peruano también investigó, pero no llegó a descubrir esta cultura caral que la descubrió Ruth Chadi. Él descubrió Chaví y hizo bien su estudio, pero lamentablemente nuestro arqueólogo peruano muere, ¿no? Y él muere creyendo que la primera cultura que dio origen a las demás culturas fue nuestra cultura chaví, lo cual, ¿no? Después de años de investigación por nuestro arqueólogo Ruth Chadi, se da a conocer que la primera cultura que da origen a las demás culturas es la cultura caral. Es la primera cultura porque tiene una antigüedad, se ha desarrollado. Podemos decir que esta cultura caral se desarrolló entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo, conjuntamente con la cultura de Egipto, con la cultura Mesopotamia, casi al igual se ha desarrollado una cultura aquí en el Perú, en el cual vamos a tener que investigar un poco más sobre esta cultura caral, ¿no? Más adelante, y su arqueóloga muy famosa, Ruth Chadi. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente clase. Y como dice el Jaitá, yo me quedo en casa a seguir quedándome en casita y que Dios los bendiga. Muchas gracias.